Buenas tardes, profesor. Soy Dylan Antunes y les voy a mostrar mi taller de Geometría 2. Y bueno, el primer ejercicio que seleccioné fue el ejercicio 1, en el cual nos entrega los tres lados de un triángulo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como tenemos los tres lados, sabemos que es un único triángulo, por lo tanto vamos a ocupar el teorema del coseno para determinar un ángulo cualquiera. En este caso yo voy a determinar el ángulo alfa. Entonces, aplicamos el teorema del coseno, que estaría este que estoy señalando. Luego, reemplazamos los valores que tenemos, que serían los lados, y en la ecuación despejamos alfa, que finalmente nos daría como resultado 86,42 aproximadamente. Luego que tenemos el ángulo, aplicamos el teorema del seno, que el que estoy señalando aquí, despejamos el ángulo que ahora necesitamos, que en este caso sería beta, y nos quedaría, como vemos aquí, nos quedaría aproximadamente 59,32. Nuevamente está todo aproximado. Finalizando, ocupamos de nuevo el teorema del seno, pero para encontrar el último ángulo que sería gamma. Que en este caso nos da como resultado 34,77 grados aproximadamente. Ahora que tenemos los 6 datos necesarios para armar el triángulo, eh, nos vamos a GeoGebra, que aquí ya tengo los segmentos dados. Puede desaparecer estas cosas. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ocupar perdón, vamos a ocupar este segmento, el segmento, y vamos a copiar con el compás este segmento de aquí y lo vamos a marcar en el centro B. ¿Ya? Luego vamos nuevamente con el compás a marcar este segmento de aquí, lo vamos a copiar también en el segmento AB, pero ahora con centro en A. Luego vamos a marcar las intersecciones entre ambos y solo nos va a interesar este punto G. Luego marcamos los segmentos en el punto de intersección y vamos a borrar lo que no necesitemos. Así. Eh, Ahora, si nos damos cuenta, como copiamos los segmentos y ocupamos el punto de intersección con los radios, la distancia que hay de aquí a aquí sería 4, que es la misma de aquí, y la de B a G sería 6, que es la misma de acá. Y al haber hecho esto, si medimos los ángulos que se formaron al unir estos segmentos, ahí vamos a tener los tres siguientes ángulos. Esto lo vamos a mover para que se vea. Aquí que estén señalizados ya no es que sea el alfa, beta, este y así, sino que GeoGebra los ordena así. Pero en este caso, los resultados son 58,81, que es aproximadamente lo que nos dio aquí, 86,41, que es aproximadamente 86,42, lo que nos dio aquí, y el último 34,77, que es lo que nos dio aquí. Que aproximadamente se dan, solamente que aquí la calculadora los deja con todos los decimales que se pueden ver. Y bueno, este sería el primer ejercicio. Bueno, continuando con el taller, seleccioné el ejercicio 3, del cual nos integran dos lados y un ángulo. Pues si nos damos cuenta, aquí con estos datos no obtenemos un triángulo único. Por lo tanto, vamos a ocupar el teorema del coseno para encontrar el lado faltante. Eh, y lo que vamos a obtener al reemplazar los datos, vamos a tener una ecuación cuadrática para encontrar el lado C. Entonces, vamos a resolver esta ecuación cuadrática con la fórmula cuadrática. Vamos a reemplazar los datos según corresponda. Y vamos a obtener dos soluciones, una negativa y una positiva. Entonces, como la negativa no nos sirve en estos casos, vamos a quedarnos con la positiva, que sería 9,78.
Luego de tener el lado que andamos buscando, vamos a ocupar el teorema del seno para encontrar eh, un ángulo, otro ángulo que necesitemos. En este caso será beta. Entonces, vamos a reemplazar beta de la ecuación. Aquí vamos a ver el procedimiento y finalmente vamos a tener que beta es igual a 24,62 aproximadamente. Luego, para encontrar gamma, simplemente le vamos a restar 180 con la suma de los dos ángulos que tenemos y nos va a dar como resultado 125,38 aproximadamente. Nuevamente. Entonces ya con los datos que tenemos, si nos vamos a GeoGebra, aquí ya tengo el segmento que mide 6, que mide 5, que sería A y B, y el ángulo de 30. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser copiar el ángulo de 30, en una recta cualquiera. En una recta cualquiera. Bueno, y para copiarla, vamos a necesitar de la herramienta arco de circunferencia, que marcamos desde el centro F, en un punto cualquiera del segmento FE. Y ahora hacemos el arco. Ahora sí. Y vamos a marcar la intersección, que sería este punto L. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a copiar el segmento FJ. Vamos a copiar el segmento F y J. Lo vamos a copiar aquí en este punto G. Luego marcamos la intersección y nuevamente ocupamos el compás para copiar el arco que hay de J hasta ahí. Lo copiamos, marcamos la intersección, ocupamos esta semirrecta para marcar el ángulo y ahora si eliminamos lo que no nos sirva, y podemos corroborar aquí que el ángulo formado es de 30 grados. Entonces, una vez hecho esto, con el compás vamos a copiar el segmento. Vamos a copiar el segmento de 5, que mide 5. Lo vamos a dejar en centro G y vamos a marcar esta intersección. Luego, con el compás, vamos a copiar el segmento que mide 6 y lo vamos a dejar en el centro Q y vamos a marcar la intersección que se forma entre la circunferencia y la recta. Luego vamos a ocultar lo que no necesitemos. Y en este caso voy a ocultar también la recta y la semirrecta. Y voy a unir los puntos con segmentos. De G a Q, de Q a S y de G a S. Ahí. Y si nos damos cuenta, al medir, vamos a tener que este segmento es 5, como está aquí. Este segmento va a ser 6, como está aquí. Este segmento va a ser 9,78, que era lo que nos daba en el resultado de la ecuación cuadrada. Y ya, por último, al comprobar los ángulos, vamos a ver que este ángulo de aquí va a ser 125,37, que es aproximadamente lo que nos da aquí. Y el ángulo que se forma aquí va a ser, lo voy a mover, 24,62, que aproximadamente también es lo que está aquí. Por lo tanto, así concluye este ejercicio y se puede ver cómo se construye este triángulo. Continuando con el taller, elegí el ejercicio 4, en el cual nos entregan un lado del triángulo y dos ángulos. Eh, lo primero que se hace es encontrar
el tercer ángulo, que ya que tenemos dos, simplemente restándole a 180 los dos ángulos que tenemos, la suma de los dos ángulos que tenemos nos va a dar 110, que ese sería gamma. Luego aplicamos el teorema del seno para encontrar uno de los lados, que en este caso sería B, y siguiendo este procedimiento vamos a encontrar que B sería 6,22 aproximadamente. Luego, nuevamente aplicando el teorema del seno, pero para encontrar el lado C, siguiendo este procedimiento vamos a encontrar que C es igual a 11,70 aproximadamente. Y ahora con estos datos, si nos vamos a GeoGebra, vamos a tener el segmento que mide 8, los tres ángulos de 40, 30 y 110. Luego, para formar el triángulo, lo primero que tenemos que hacer, vamos a trazar eh, una recta cualquiera. Vamos a trazar una recta cualquiera. Eh, y vamos a copiar el segmento con el compás. Lo vamos a copiar del centro I. Vamos a marcar la intersección. Vamos a marcar las intersecciones. Y ahora vamos a, vamos a pegar dos ángulos, que en este caso sería el ángulo de 110 y el ángulo de 30. Entonces, primero vamos a pegar el ángulo de 110, el segmento. Por lo tanto, vamos a requerir de la herramienta arco de circunferencia. Marcamos el centro H y cualquier punto y trazamos el arco, marcando la intersección que se forma. Y ahora con el compás copiamos este segmento HM, lo pegamos en este punto L, marcamos la intersección que se forma. Y ahora, nuevamente con el compás, copiamos desde este punto M hasta O y lo pegamos en este punto P. Marcamos nuevamente la intersección entre estas dos circunferencias. Vamos a obtener este punto R, por el cual vamos a hacer pasar una semirrecta. Así. Eh, Luego de esto, vamos a copiar de la misma forma el ángulo de 30 grados, pero en el otro lado. Entonces, nuevamente ocupamos el arco de circunferencia, aquí y con un punto cualquiera aquí. Acabo las intersecciones. Con el compás copiamos este segmento FT. Marcamos las intersecciones que se forman. Nuevamente con el compás copiamos este segmento de aquí, este arco. Lo pegamos en Z. Marcamos las intersecciones, como siempre. Y vamos a hacer pasar una semirrecta con centro I y que pase por B. Entonces ahora eh, vamos a limpiar un poquito. Vamos a marcar la intersección que se ve en estos dos puntos, en estas dos rectas. Vamos a borrar las rectas para que se aprecie mejor los ángulos y vamos a unirlo con segmentos. Y si nos damos cuenta, al ver los ángulos, vemos que de aquí a aquí hay 30 grados, de aquí a aquí hay 40 y por lógica aquí van a ser 110.
Y ahora con los segmentos, vemos que este segmento mide 8, este segmento mide 6,22 y este segmento mide 11,69, que si nos damos cuenta es aproximadamente lo que nos había dado anteriormente. Y así es como se forma este tipo de triángulo. Bueno, continuando con el último ejercicio que escogí fue el número 5, en el cual nos dan dos lados del triángulo y un ángulo. Entonces, vamos a ocupar el teorema del coseno para determinar el lado que nos falta, que sería el lado C. Entonces, siguiendo el procedimiento que está aquí, al reemplazar y todo, vamos a obtener que C es igual a 4,74 aproximadamente. Luego, aplicando el teorema del seno para encontrar otro ángulo, que en este caso va a ser alfa, si seguimos este procedimiento, vamos a encontrar que alfa va a ser aproximadamente a 53,91. Y ya para finalizar, para encontrar el último ángulo, simplemente a 180 le vamos a restar la suma de los dos ángulos que ya tenemos, que nos va a dar aproximadamente 76,09. Eh, Ahora que tenemos estos datos, si nos vamos a, si nos vamos a GeoGebra, que aquí ya tengo los dos segmentos y el ángulo, lo que vamos a hacer, vamos a copiar primero que todo en una recta cualquiera, vamos a copiar el segmento que mide 6, vamos a copiar el segmento que mide 6, vamos a marcar la intersección aquí, vamos a marcar la intersección aquí, y una vez hecho esto, ahora procedemos a copiar el ángulo, y para ello vamos a necesitar el arco de circunferencia, marcando el centro F y un punto cualquiera aquí, el segmento. Trazamos el arco, marcado en las intersecciones. Luego, con el compás copiamos este segmento, lo dejamos en G, con centro G. Marcamos las intersecciones. Nuevamente con el compás copiamos este arco de aquí que se formó. Dejamos en centro. Eh, Nuevamente marcamos la intersección. Y ahora trazamos una semirrecta que parte de G que pasa por o por Q en este caso. Una vez hecho esto, vamos a borrar lo que no nos sirva. Y de hecho, voy a borrar inmediatamente esta recta. Y voy a trabajar mejor con el segmento que se forma aquí. Vale, ahora copiamos el segmento, el otro segmento que tenemos con el compás. Lo copiamos con centro en G y marcamos la intersección que se forma aquí. Entonces, ahora que tenemos esta intersección, eh, vamos a borrar lo que no nos sirva. Y ahora vamos a unir con segmento los puntos restantes. Y ahora, si nos damos cuenta, eh, si tomamos las medidas de los ángulos, vamos a tener que este ángulo de aquí va a ser 50, que es el que copiamos. Este ángulo de aquí va a ser 76,03. Este ángulo de aquí va a ser 53,96. Y si nos damos cuenta, estos dos ángulos se parecen bastante, ya que estos están aproximados, pero estos ya están con todos los decimales que se pueden ver. Y por último, si nos damos cuenta en las distancias, la distancia de aquí a aquí debería ser 6, que es la que tenemos aquí. La distancia de aquí a aquí debería ser 5. Y esta distancia de aquí a aquí debería ser 4,73, que es aproximadamente lo que da aquí. Por lo tanto, los datos obtenidos corroboran que este es el triángulo que se forma. Y esto sería todo. Muchas gracias.